Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ok, qué pena. Lo que pasa es que parece que estoy teniendo problemas con el internet, pero bueno. Bien, les decía que quedamos por la parte de la experiencia. Bueno, ya estuvimos revisando algunas ideas con respecto a los componentes de lo que debería tener una hoja de vida, etcétera. Creo que lo vimos bastante bien la clase pasada o el taller pasado, el espacio pasado que tuvimos. Bueno, quedamos por esta parte que es la de los idiomas, que realmente es muy poco lo que hay que decir respecto a esto. Vendría después de la experiencia. Eh, si manejan una segunda lengua o si tienen un buen nivel en una segunda lengua, pues lo colocan. Colocan ya sea inglés, italiano, francés, cualquiera que sea el idioma, y colocan los 3 niveles en los que lo manejan: leer, hablar o escribir. Colocan pues un rango del 1 al 4, siendo el 1 el excelente y 4 pues no aplica o no se coloca. En caso de no manejar una segunda lengua, lo recomendable es no colocar nada. Lo mismo sucede con las herramientas informáticas. Eh, para ustedes es muy recomendable el manejo de algunos programas como por ejemplo Zeus, que son programas contables y que piden mucho a nivel turístico sobre todo, o de las empresas. En general las empresas, muchas, utilizan ese tipo de programas, eh, ya sean contables o estadísticos. También, bueno, cabe añadir el manejo de Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Eso también suma puntos. En cuanto a las referencias, bueno, hay 2 tipos de referencias. Eso ya es bastante conocido o de conocimiento común. Las referencias profesionales, que bueno, colocamos el nombre, el cargo de la persona, el cargo que desempeña la persona en la empresa. Podemos colocar el nombre de la empresa también, si lo queremos, y el teléfono, por supuesto. Lo recomendable son 2 referencias profesionales o laborales y 2 referencias personales. Es muy importante tener en cuenta que la información de las referencias debe estar completamente actualizada. Es decir, que no les pase que el reclutador llame a la persona y no sea, o sea, el teléfono esté descontinuado o sea un teléfono equivocado, por ejemplo. Eso es bastante negativo, porque, bueno, es de muy mala presentación que el reclutador llame y no conteste la persona que nosotros estamos referenciando. Entonces, cuidar muy bien eso a la hora de colocarlo. Y con respecto a las referencias personales, pues solamente basta con el nombre y el teléfono. Y bueno, listo, después de todo esto se coloca la firma. La firma iría al final. Luego de, pues por supuesto, esta parte, colocamos los soportes. Recuerden, toda la información académica que referenciemos debe estar explícita o debe ser explícita, debe estar soportada. No, si ponemos que, por ejemplo, hicimos un curso de inglés, ese curso de inglés debe estar referenciado. Si no lo referenciamos o si no tenemos, por ejemplo, el soporte, es mejor no referenciarlo, más bien, porque es más contraproducente colocarlo y no tener el soporte que no colocar nada. Entonces, nos ahorramos eso. Se colocan en el orden en el que se mencionan en la hoja de vida. Esto ya lo mencioné anteriormente, pero se colocan en el orden en que yo los nombro. El documento al final debe quedar en PDF. Es lo recomendable, es lo que se suele hacer, sí, para que la otra persona no lo pueda modificar. Entonces siempre lo vamos a enviar en PDF. Al principio se añaden la hoja de la cédula y la tarjeta profesional. En este caso, bueno, la tarjeta profesional no, solo la cédula. Lo primero que debe ir es la cédula y luego el resto de los soportes.
y eso sería nuestra hoja de vida. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de, perdón, a la hora de presentar una hoja de vida para una vacante? No somos completamente honestos en la información que suministramos. Queremos rellenar la información de nuestra hoja de vida con datos falsos y terminamos pegándonos la puñalada a nosotros mismos, porque a la hora de preguntarnos por esa información o se nos olvida o simplemente no nos acordamos que la colocamos y cuando nos preguntan, pues nos corchan. Entonces, lo ideal es ser completamente honesto. Créanme que eso se lo van a preguntar en la entrevista, sobre todo la parte de la experiencia y de la formación. No revisar minuciosamente los requisitos de la vacante. Este es otro error fundamental que los estudiantes generalmente en el que no caen en cuenta. Es muy importante, es vital revisar, como se los decía la vez pasada, cuáles son las expectativas que tiene la empresa con respecto a lo que yo estoy, respecto a lo que yo estoy aplicando. Es decir, cuáles son los requisitos de la vacante. Esos requisitos siempre se especifican. Las imágenes esas que circulan a veces o cuando una empresa postula en una plataforma de búsqueda de trabajo, en una base de datos, siempre se postulan una serie de requisitos. Yo debo estudiarme muy bien eso y tratar en lo posible de congeniar, de compaginar con esos requisitos. Tratar de cumplirlos tanto como se pueda. Por eso, a eso me refiero cuando hablo de revisar minuciosamente los requisitos. Colocar información que no es relevante para la vacante, como les decía, no ser concreto. Está bien que yo tenga mucha experiencia, pero si esa experiencia no me va a servir, entonces mejor no la coloco para economizar un poco el espacio de la vacante y que la hoja de vida, de la hoja de vida y que no me quede de 10 páginas, por ejemplo. Dar mayor importancia al aspecto gráfico que al contenido. A veces, pues creemos que lo importante es cómo se vea la hoja de vida y no lo que tenga, y realmente no. Hay algunos reclutadores a los que les da igual incluso eso. Ellos simplemente van a revisar la información que necesitan, si está o no está, y descartan. Miro, tiene la experiencia que necesito, no tiene la experiencia que necesito, tiene la formación que necesito, no tiene la formación, descarto o preselecciono. Es así de rápido. Hay algunos que lo hacen en 5, 10 segundos, algunos no se demoran ni siquiera un minuto. Es bastante rápido, porque como les decía, no tienen el tiempo para dedicarse a cada hoja de vida. Incoherencia entre los valores misionales de la empresa y el perfil profesional, por supuesto. Si una empresa que está teniendo unas necesidades ve que yo no cumplo esas necesidades, que yo no voy acorde a la filosofía, a los valores, a la misión, la visión, pues va a haber menos probabilidades de que lo acepten a uno como pues posible candidato al puesto, porque las empresas buscan mucho eso. Es muy importante que uno se alinee con los valores que ellos están buscando y no utilizar un lenguaje formal y profesional. A veces confundimos, tenemos la mala costumbre de confundir espontaneidad con vulgaridad o informalidad, y no son lo mismo. Yo puedo ser perfectamente espontáneo siendo profesional. Claro, se requiere cierto carisma, ciertas habilidades sociales y que es importante demostrar tanto como se pueda. Muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, la entrevista laboral es un juego social. Es una dinámica de compartir habilidades sociales. Generalmente una entrevista laboral siempre empieza con el entrevistador tratando de romper el hielo con la persona entrevistada. ¿Cómo te fue en el trayecto acá? ¿Estaba duro el tráfico? ¿Hace algún tipo de chiste con respecto a algún suceso del día? Y así, poco a poco, se van midiendo ciertas habilidades que se comparten. Si el entrevistado sabe ser lo suficientemente carismático y le sigue el juego, la entrevista va a ser mucho más espontánea y dinámica. Si el entrevistado se siente nervioso, está inseguro, se le va a hacer complicado ser espontáneo y por ende se le va a hacer complicado seguir este juego social. Entonces allí
el ser extrovertido, el ser carismático, abierto, puede jugar un punto a favor de las personas, de los entrevistados. Listo, chicos. Eso cierra, esto que acabo de decir, cierra el aspecto de la hoja de vida. Ahora bien, yo no iba a incluir este tema, porque la verdad es que es un tema tan complejo y tan largo que amerita un propio espacio, un taller aparte por sí mismo. Pero es un tema tan importante que decidí incorporarlo, el tema de las pruebas psicotécnicas. Entonces, vamos a hablar muy superficialmente de cuáles son las pruebas psicotécnicas que se aplican en un proceso de selección de personal. Las más conocidas, las vamos a ver un poco por encima para que ustedes las conozcan y sepan de qué tratan, y después pasamos a algunas recomendaciones ya generales y finales sobre la entrevista laboral. Que vamos a ser muy prácticos porque vamos a ver como unos videos y vamos a analizar algunas entrevistas. Entonces, bien, las pruebas psicotécnicas son un ejercicio fundamental dentro de todo proceso de reclutamiento porque le permiten recoger al reclutador una información que no puede recoger a través de la entrevista. Hay dos tipos de pruebas psicotécnicas. Los dos tipos se aplican en los procesos de selección de personal. Están las pruebas de aptitudes o de capacidades, de competencias, y las pruebas de personalidad. Las aptitudinales, por supuesto, miden capacidades, las capacidades que tenga el trabajador y que lo distingan del resto. Dentro de estas hay muchísimas, pero las más utilizadas son la figura compleja de Rey, el D48 o dominó 48 o el test dominó, también se conoce así, y las pruebas específicas de la profesión. Hay algunos reclutadores que hacen unos cuestionarios específicas, tareas que necesita que el candidato desarrolle, ya sean preguntas muy puntuales sobre un tema o una situación que el candidato debe resolver. Por ejemplo, le plantea, si tú te encuentras en tal situación, ¿qué harías? ¿Cómo responderías a tal problema? Esto puede ser oral o puede ser escrito o puede ser ambos. Eso va a depender ya del estilo del reclutador y de qué tan rígido sea a la hora de realizar su proceso. Pero sí o sí van las pruebas figura de Rey o de 48, son muy utilizadas. Y también se realizan muchas de personalidad, también existen un montón. Generalmente estas pruebas son proyectivas, es decir, tienen que ver como con el psicoanálisis, etc. La más utilizada, de las más utilizadas en el ambiente organizacional, es el test de Wartek, la primera, muy utilizada. La figura humana a veces se utiliza y el test del árbol, que también es muy parecido a esta figura humana, son básicamente lo mismo. Entonces, bien, la figura de Rey, la figura compleja de Rey, es un test que permite evaluar la percepción o la organización perceptual, más bien del sujeto. Particularmente la memoria visual, las capacidades visoespaciales, aspectos neuropsicológicos, es decir, si la persona primero tiene algún tipo de déficit cognitivo o algún problema neurológico, como por ejemplo una agnosia, que es una discapacidad para reconocer ciertas imágenes visuales, o una afasia también, que es una discapacidad lingüística, algún tipo de negligencia, el no ser capaz de ver una parte de la imagen. Todo esto se reconoce y se filtra con la figura compleja de Rey. Pero también, en algún punto, el entrevistador les va a pedir, les va a decir, bueno, primero él dice, la prueba básicamente consiste en que les entrega esta imagen y les dice, copia esta imagen. Te da un lápiz.
tú lo copias a la perfección, lo miras y lo copias. De un momento a otro te va a decir, una vez termines, te dice, bueno, listo, te quita la imagen y ahora nuevamente me lo haces, pero sin verlo. Entonces tú tienes que recordar esta imagen tan compleja y hacerla. Ahí va a evaluar tu capacidad de memoria visual, qué tan bien de memoria visual estás. La prueba dura entre 20 y 30 minutos. Es una prueba que alguien dice que no escucha bien. Escucha entrecortado. ¿Alguien más escucha entrecortado? Me pasa igual. De pronto estoy teniendo problemas yo con el internet. ¿Y hace cuánto tiempo están escuchando? Ok, a veces. Bueno, déjenme miro a ver qué puedo hacer. Un momento. Dime un segundo y trato de mirar qué puedo hacer. Ahí ahora. ¿Qué tal me escuchan, chicos? Mejor, José, mejor. Sino que a veces por unos segundos hay un entrecorte, pero después continúa, se escucha. Es que no sé si a ustedes les pase, pero mi internet también ha estado últimamente como complicado. Eh, Llevo todo el día así teniendo problemas. Pero bueno, esperemos que no siga presentando inconvenientes. Entonces les decía, esta prueba REI es una prueba de tipo aptitudinal que nos permite evaluar las capacidades neuropsicológicas de la persona, algunas capacidades neuropsicológicas. Dentro de ellas, habilidades visoespaciales y memoria visual. Primero, se presenta para que la persona la copie, la calquee, bueno, no la calquee, más bien la mire y la dibuje en otra hoja, y luego el entrevistador se la quita y ahora recuerda y trata de dibujar lo que recuerdes. Así. Dura entre 20 y 30 minutos la prueba. La otra prueba, bueno, les decía que por cuestiones de tiempo no me voy a detener mucho, pero estas pruebas están disponibles en YouTube. Hay muchos videos que explican qué cosas tener en cuenta para pasarlas, etcétera. Entonces, la figura de Rey está dispersa, hay muchas imágenes de la imagen, perdón, hay muchas imágenes del test en internet, entonces lo pueden buscar también y aprenderse la figura si les toca, que muy seguramente sí, porque es muy utilizada. Traté de incorporar las que más se utilizan. Entonces se pueden aprender la figura también. Hay diferentes cosas que pueden hacer. El test de dominós también es muy utilizada, primero porque es una prueba libre, es decir, no se requiere licencia para utilizarla. El segundo porque evalúa muy bien la capacidad para resolver problemas, la capacidad para el razonamiento sistemático, el razonamiento lógico. Es una medida muy buena para el factor G, que es la inteligencia fluida, o la inteligencia en general, lo que se conoce como inteligencia. Escasamente contaminada por factores culturales, es decir, al ser un montón de símbolos que conocen muchas personas, entonces no tiene esos sesgos culturales que sí tienen las palabras. Básicamente se te van a presentar una serie de cuadros, de recuadros, en los que hay unos problemas con algunas figuras de dominó. Los ejercicios van a ir de algunos más sencillos y se van a poner algunos otros más complicados. Todos tienen un patrón. Por ejemplo, aquí en el ejercicio A, los de arriba tienen 1 y 3, 1 y 3. Los de abajo también. Por lo cual, lo más lógico es que este último sea 1 o 3 también, siguiendo toda la lógica del ejercicio. Ahora bien, en el B
Los de arriba son blanco 6, los de abajo son 5-2, por lo cual lo lógico es que este último sea 5-2. Y así sucesivamente van a haber muchos ejercicios de test de dominó, unos más complejos que otros, como les decía. El ejercicio tiene un tiempo límite de 25 minutos. Le van a dar 25 minutos para que hagan el ejercicio. Generalmente se hace en grupo, o sea, con todos los candidatos o los preseleccionados. Entonces también es una prueba utilizada mucho sobre todo en las profesiones que son lógico-matemáticas, o que son contables. Bien, el test de Wartec, como les decía, también es una prueba muy, muy utilizada, demasiado. Yo diría que prácticamente todos los reclutadores la utilizan. Esta o el 16PF, pero no lo quise incorporar, el 16PF no lo quise incorporar porque tenía muchas cosas de qué hablar, entonces mejor más bien esta que también es bastante ampliamente utilizada. El test de Wartec, bueno, es una prueba proyectiva. ¿Qué significa que es proyectiva? Que es de personalidad y que las características, como que, ok, no ves lo que compartes, no ves lo que comparto. Y ahora lo ves. Ok, qué pena. Listo, vale. Bueno, no sé si alcanzaron a ver lo del test de dominó. ¿Sí lo vieron? ¿Sí pudieron ver lo del test de dominó? No, no lo pudieron ver. Bueno, lo voy a poner, a ver si de pronto lo pueden ver ahora. No, es que tiene que ser el internet. Es el internet que me está dando como problemas. A ver, ahí coloqué el test de dominó. Voy a compartirlo nuevamente, a ver si de pronto lo podemos visualizar mejor. Sí, definitivamente es el internet el que me está dando problemas, nos está complicando hoy la actividad. Bueno, yo les voy a enviar esta diapositiva. Igual se las voy a enviar eh, porque considero que la deben tener para que la estudien y pues para suplir un poco esta dificultad que estamos teniendo. Que la verdad, qué vergüenza, pero bueno, es algo que se me sale de las manos completamente. Bien, parece que se congeló la diapositiva. A ver, denme un segundo y trato de hacer algo nuevamente. Bueno, ahí creo que se ve igual. La verdad es que definitivamente el internet me está jugando una mala pasada. Así que bueno, trataremos de hacerlo como podamos y pues bueno, yo les envío la diapositiva para que pues sea más sencillo con la explicación que damos y pues bueno, dentro de lo que nos permita la cuestión esta dificultad que estamos teniendo. Bien, les decía que el test de Wartec es una prueba de tipo proyectivo, es decir,
tiene que ver con la personalidad. Se utiliza mucho para evaluar la personalidad, las características de personalidad. Proyectivo viene de, pues, valga la redundancia, proyectar las características inconscientes. Esto, la verdad es que yo pues, no soy muy partidario de este aspecto de las pruebas psicológicas, porque yo suelo ser muy objetivo. Me gusta mucho todo lo que es estructurado, lo que es sistemático, lo que se puede verificar de alguna manera tangible, y estas pruebas son muy orientadas hacia lo interpretativo, hacia lo subjetivo. Entonces no me gusta mucho esa parte. Sin embargo, considero que lo deben conocer porque es importante y porque se aplica mucho. Esta prueba nos dice que cada cuadrito que se ve aquí significa una parte de la personalidad del sujeto. Por ejemplo, el dibujo que yo haga, yo tengo que hacer un dibujo en cada cuadrito. En el cuadrito que tiene un punto, en el cuadrito que tiene una lombricita ahí, el que tiene las 3 líneas, etc. En cada uno de esos yo tengo que hacer un dibujo que sea coherente. Que sea coherente y debo darles un orden también. En los recuadros que están arribita, en cada cuadro grande hay un cuadro pequeño. Yo le tengo que dar un número que representa un orden. Para abajo, colocar el título del dibujo. Entonces, por supuesto, también le tengo que dar un título. Y luego debo decir cuál fue el dibujo que más me gustó, cuál fue el dibujo que menos me gustó, cuál fue el que me pareció más sencillo y cuál fue el que me pareció más difícil. Con esa información, las personas, o sea, el reclutador hace una interpretación de las características de personalidad del sujeto y, bueno, con base en una teoría, se realiza un informe. Se realiza un informe de lo que el sujeto de cómo se va a comportar en determinados contextos futuros. Bien, ese es el test de WARTEC. Les recomiendo que lo investiguen porque es una prueba bastante... Hay unas recomendaciones de cómo hacerlo, pero como les dije, no me quiero extender demasiado en esto. El test de la figura humana es un dibujo que representa las características propias. También es una prueba proyectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que se proyectan en el dibujo las características de la persona. Entonces, como yo dibuje esta figura, ellos suponen que representa lo que yo soy. Entonces, si lo dibujo muy, no sé, así como aparece, por ejemplo, en la imagen, simple, entonces yo soy una persona de X manera, de X estilo de personalidad. La verdad es que conozco muy poco de esa interpretación, así que pues, no me voy a meter en ese tema. Pero existen muchísimas, como les dije, interpretaciones en YouTube y en Internet. El test del árbol es algo bastante parecido. El árbol representa a la propia persona. Entonces, depende de cómo yo haga el árbol, así el entrevistador va a interpretar la prueba. Él tiene unos patrones, unos parámetros de si yo hice esta línea de esta manera, si yo hice estas ramificaciones de esta otra, si lo hice con hojas, si lo hice sin hojas, si lo hice inclinado, si lo hice en un lado de la hoja, si lo hice en otro, si lo hice muy arriba, si lo hice muy abajo, si lo hice muy al centro. Todo eso significa algo para estos reclutadores. Entonces, es muy importante que lo conozcan, que lo sepan. Bien, eso pues cierra la parte de las pruebas psicotécnicas. Ahora, durante la entrevista, vamos a tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. El tema de la actitud, el tema de la comunicación verbal y no verbal y el tema de las competencias genéricas. La actitud básicamente es seguridad. La actitud básicamente se refiere a la capacidad que yo tenga de mantener mis nervios, si es que los hay, bajo control. Y para hacer eso yo necesito estar seguro, por supuesto, de lo que sé, de lo que seguramente repasé, estudié. Una recomendación muy general allí, pero muy buena es, como les dije, la preparación. La inseguridad básicamente es
sensación de no control, sensación de falta de control. Si yo siento que la situación no está en mi dominio, entonces me voy a poner nervioso. ¿Y qué puede hacer que yo no tenga o sienta el dominio sobre la situación? No sentirme lo suficientemente preparado. Entonces, en el hecho o en caso de que yo me sienta lo suficientemente preparado, los nervios deberían estar al mínimo. Aun cuando sea una situación bastante importante para mí, los nervios deberían estar al mínimo, porque yo, pues, por supuesto, me siento en control de la situación. Entonces, la recomendación al respecto es, claro, es muy fácil hablar de actitud, pero a la hora de encontrarnos con la situación, pues todo cambia. La recomendación es, prepárense lo mejor que puedan desde los diferentes ámbitos desde los que hemos hablado, desde los que hemos compartido aquí. La filosofía de la empresa, las preguntas más frecuentes, la preparación de la hoja de vida, todo esto influye en mi sensación de tranquilidad. Entonces, vamos a hablar, o más bien vamos a ver un video, ojalá el internet nos lo permita, nos lo deje hacer, sobre cómo no hacer una entrevista laboral. O sea, creo que estas personas intentaron hacerlo bien y lo hicieron todo mal, realmente. Intentaron hacer un ejemplo, pero en realidad salió muy mal. Y esperemos que me deje, pues, también el internet. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias, María Alejandra. Cristian. Un placer, siéntate. Cuéntame, Gracias. Cristian, ¿quieres algo de tomar? No, estoy bien, gracias. ¿Cómo te defines tú? Bueno, me defino como una persona bastante constante en lo que quiero hacer. Soy una persona bastante perseverante y bastante disciplinada y cuando se me mete... Chicos, quiero que analicen todo lo del video. Es decir, quiero que observen cómo hace esta persona la entrevista, tanto al entrevistador como al entrevistado. Y quiero que al final, pues, bueno, me den su opinión sobre qué hizo bien, qué no hizo bien, qué se puede tener en cuenta, qué no se puede tener en cuenta. Esa es la idea del ejercicio. algún objetivo o alguna meta en mi cabeza, siempre intento por cualquier motivo conseguirla. Ok, cuéntame cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Bueno, a corto plazo mi objetivo es graduarme en la universidad, es un logro muy importante que hay que alcanzar. A mediano plazo me gustaría involucrarme dentro de una organización que me permita aprender y desarrollarme y así poder darme cuenta. Se paralizó el video, José. Se paralizó el video, profe, qué pena. Sí, es que definitivamente el internet no me está dejando hacer nada. De esa manera y dedicarme a eso. Cuéntame, ¿a qué se dedica tu familia? Bueno, por parte de mamá, mi mamá trabaja en la autónoma, es la encargada de todo el tema del emprendimiento, es la directora de emprendimiento de la autónoma, y mi papá se dedica a pastorear una iglesia cristiana. Ok, cuéntame quién fue la persona que más te motiva en tu familia. Mi papá ha sembrado muchas cosas en mí, me ha inculcado valores y principios de vida, que en realidad eso es lo más importante hoy en día, tener principios para la vida. Cuéntame, ¿por qué quieres trabajar con nosotros?
como te digo, a mediano plazo, una meta mía es como que aprender a desarrollarme. Es un objetivo que quiero involucrarme en el tema de todo el desarrollo del proceso, quiero conocer más cualidades en mí y pienso que con ustedes es una empresa que me puede permitir desarrollarme. Bueno, y para finalizar, Cristian, cuéntame por qué crees tú que nosotros debemos contratar. Porque soy una persona que en realidad hago caso, pienso que eso es algo muy difícil de encontrar hoy en día porque muchas personas no siguen normas ni siguen procesos. Yo soy una persona muy sumisa, eh, como te dije anteriormente, soy bastante perseverante en mi trabajo, soy bastante disciplinado y intento siempre dar lo mejor de mí. Ok, listo, muchísimas gracias, Cristian. Gracias. Nosotros te estaremos contactando para cualquier inquietud Ok, que nosotros tengamos. listo. Espero que tengas un buen día. Es un Dale, placer. gracias. Ok, que estés bien. Chao. Hola, ¿cómo Hola, estás? muy bien, gracias. Mucho gusto, Alejandra. Cristian, un placer atenderte por aquí. Gracias. ¿Quieres algo de tomar? No, sí estoy bien. Un café, lo que Muchísimas sea, ¿no? gracias. No, estoy muy bien, gracias. Bueno, cuéntame un poco de ti. ¿Cómo te definirías tú mismo? Bueno, yo me defino como una persona emprendedora, perseverante, una persona muy responsable, estudiosa. Eso sería más que todo como las cosas que más me definiría. ¿Cuáles son tus aficiones por fuera de la universidad? Bueno, me gusta jugar tenis. Estuve un tiempo jugando tenis en la liga del Atlántico de tenis. ¿Verdad? Sí. Además, me gusta ver muchas series. Me encantan como que ver diferentes ¿Cuáles te series. ves? Me veo Suits, me veo The Vampire Diaries y así sucesivamente. ¿Por qué escogiste estudiar administración de empresas? Bueno, escogí para estudiar administración de empresa porque es una carrera muy amplia. Me gusta porque puedo aprender mucho acerca del emprendimiento, las finanzas, este, y además así como que todas estas habilidades y conocimientos que puedo aprender las puedo poner en práctica en mi vida. ¿Cuál es tu promedio en la universidad? Bueno, mi promedio es 4.0. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Bueno, quiero trabajar con ustedes para poder poner en práctica todos mis conocimientos y habilidades que he adquirido a lo largo de, de mis estudios universitarios y asimismo poder aprender de ustedes, de la empresa y pues también enriquecerme como persona y tener habilidades y conocimientos de ustedes. Bueno, ¿qué cualidades son las que tienes diferenciadoras para las cuales nosotros te vamos a contratar? Bueno, me gusta trabajar en equipo, me gusta, también escucho mucho las opiniones de los demás, soy muy receptiva en todo lo que ustedes me tengan que decir. Además de eso, soy muy responsable, muy dedicada a mis trabajos, bueno, y en este caso a mis estudios. Entonces creo que esas son unas habilidades que puedo potenciar y que puedo seguir adelante con ustedes. Bueno, Mari, te vamos a estar llamando, estaremos en contacto contigo para cualquier. Ok, listo, muchísimas gracias. ¿Quién fue la persona que más te motiva en tu familia? Mi papá ha sembrado muchas cosas. Bueno, antes de pronto de pasar a esa parte de los errores que ellos nos ilustran ahí, me gustaría pues que ustedes me dijeran eh, qué pudieron analizar, qué pudieron observar de la entrevista, qué cosas se hicieron bien, qué cosas no se hicieron bien, o qué cosas percibieron ustedes que se hicieron bien y cuáles no. La postura, profe. Así es, la postura de quién.
del muchacho y también la forma en que estaba vestido. Así es, claramente. ¿Por qué crees que estaba mal vestido? Estaba desencajado. Exactamente, así es. No estaba presentable. En cuanto a imagen, no estaba para nada presentable. Ella, pues sí, por ejemplo, tenía una mejor vestimenta, estaba vestida mejor. ¿Qué más? Pero también la expresión del muchacho siempre estaba con las manos cruzadas. Ajá, exactamente. Estaba como apoyado en la mesa, ¿cierto? Eso no va a pasar nunca. Eso no va a pasar nunca en una entrevista de trabajo, que la persona se apoye en la mesa del reclutador. ¿Qué más? La forma también de expresarse del muchacho. Ujú, así es, como muy burda, como muy... a eso me refería cuando les decía que hay una Muy diferencia. eficaz. Ajá, exacto. Hay una diferencia muy grande entre yo expresarme espontáneamente y expresarme eh, vulgarmente. Es decir, como trato a mis amigos o como estoy en un ambiente, no sé, en el que puedo ser informal. Por muy espontáneo que yo prefiera o que quiera ser en un ambiente eh, organizacional, yo tengo que saber siempre y tengo que tener siempre claro que es un ambiente formal, que es un ambiente en que yo necesito tener cierta compostura y que no me puedo comportar de igual manera que como me comporto, no sé, en mi casa. Entonces de pronto, y hay mucha gente que incurre en ese error, quieren ser naturales, quieren ser espontáneos, pero hay contextos en los que uno debe ser de una manera y de otra. ¿Qué más pudieron visualizar? Bueno, ahí lo decía también el video, él interrumpía al entrevistador, no lo dejaba terminar, lo tuteaba. Uno nunca tutea al entrevistador, tú nunca le vas a decir al entrevistador, tú eres, tú haces, como te dije, eso no va a pasar. Uno siempre debe ser respetuoso y mantener la cordialidad. Entonces, son pequeños errores que aunque uno no crea, el entrevistador se da cuenta de tantas veces que hace el proceso, ya los tiene como automatizados. Entonces, pues, por supuesto, termina uno por, termina uno por perder puntos en el proceso. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Hacer administración de empresa porque es una carrera muy amplia. Me gusta porque poder aprender de ustedes, de la empresa y pues también enriquecerme como persona y tener habilidades y conocimientos. Bueno, ¿qué cualidades? Bien, esa fue una forma, por supuesto, de mirar algunos errores que se pueden tener a la hora de tener una entrevista laboral. Vamos a ver algunas recomendaciones generales que complementan eso que estábamos haciendo, esto que estamos viendo más bien, esta práctica que estaban teniendo, esto por supuesto es un roleplay, pero nos permite visualizar de manera general cómo es una entrevista laboral. Ahorita vamos a ver otra en la cual las personas que hacen la entrevista se comportan mucho mejor, es decir, es mucho más plausible mirar algunas indicaciones desde esa. Pero vamos a compartir algunos puntos importantes.
niños. Lo primero, la Hijos de comunicación se relacionan. es Los fundamental. tratantes se aprovechan también de niños, niñas y adolescentes. Espérense un momento que está sonando algo extraño. Comparte información. Comparte con tus Listo. Bien, comunicación verbal y no verbal. ¿Qué debemos tener en cuenta? O sea, es fundamental. La comunicación, sobre todo la no verbal, es fundamental en una empresa, perdón, en un proceso de selección de personal. Porque los seres humanos hablamos a veces mucho más con el cuerpo y con los gestos que hacemos que con las cosas que decimos. De hecho, el 35, del 30 al 35% de lo que comunicamos hacia los demás es el discurso, o sea, las palabras que utilizamos. El resto de ese mensaje, es decir, entre un 60 y 70%, lo hacemos con los gestos, con el cuerpo, con el lenguaje no verbal. Entonces, hay que cuidar mucho lo que, como les decía, los gestos, la postura, los hombros, la cara, etcétera. Todo siempre hay que estar muy atento, hay que estar muy alerta. Los hombros no muy arriba, la postura no muy como estaba el chico, hacia adelante, torcidos. La cara tiene que estar siempre con una visión neutral, como estable, tratar de no demostrar miedo o ansiedad. Eso se nota enseguida. Tratar de estar como tranquilo. La voz tiene que ser firme, con tono medio, no gritar ni hablar muy duro, pero tampoco hablar muy despacio, bajito, pues que no se nos escuche, porque claramente denota inseguridad. Van a tener inmediatamente una percepción negativa de nosotros. Entonces es importante cuidar la voz también, practicar. Esto se los comparto para que lo puedan practicar. Practiquen en su casa, practiquen con compañeros, entre ustedes mismos. De hecho, me hubiera gustado que fuese un ejercicio presencial, porque nosotros hacemos el roleplay. O sea, está el entrevistador y está el entrevistado, y pues tenemos la oportunidad de que los demás observen los gestos, todo lo que dice, el discurso, etc. Entonces es muy chévere, es un ejercicio realmente muy chévere. Pero bueno, lamentablemente la cuestión de la pandemia nos impide mucho de eso. Bueno, como les decía, transmitir espontaneidad, no confundir espontaneidad con informalidad. Hay que ser coherente en el discurso, hay que cuidar lo que decimos, evitar contradicciones, y para eso es importante ser honesto. En la medida en que seamos honestos, vamos a evitar ser contradictorios o contradecirnos a nosotros mismos, que es básicamente suicidarnos en la entrevista. Utilizar un vocabulario técnico solo si tenemos dominio de ese vocabulario. Muchas veces, y esto pasa muchísimo, los estudiantes o los candidatos quieren demostrar dominio sobre una temática y terminan pegándose una puñalada. Se terminan enredando o terminan diciendo cosas que no son ciertas. Terminan demostrando inseguridad tratando de demostrar seguridad. Entonces, si yo domino un tema muy bien, al punto de que me siento bien hablando sobre él, perfecto, maravilloso. Puedo demostrar competencias allí. Si no, mejor me quedo callado y no hablo de eso, si no me siento del todo seguro. Porque se me va a notar la inseguridad. Competencias genéricas. Bueno, las competencias genéricas son el complemento de lo que debería ser un profesional íntegro. ¿Eso qué significa? Que existen dos tipos de habilidades que un profesional debe tener: las habilidades blandas y las habilidades duras. Las habilidades duras son los conocimientos
eh, propios de cada profesión. Es decir, lo que nos enseñan en la universidad básicamente, las aptitudes, las competencias, las habilidades que yo debo tener como profesional. En este caso, como administrador de negocios internacionales. Pero las competencias blandas o las genéricas son aquellas habilidades que yo necesito tener como persona, como empleado. Y como empleado que se va a relacionar con otros empleados, que va a desempeñar ciertas funciones en un contexto social. Entonces, por ejemplo, yo debo aprender a trabajar en equipo. O yo debo aprender a comunicarme asertivamente. O yo debo aprender a ser un líder. O yo debo aprender a trabajar bajo presión, que eso lo piden mucho también. Eso básicamente es una forma de decir te vamos a explotar. Y no tienes derecho a quejarte. Es decir, hay una gama de habilidades que no son propiamente de la carrera o de la profesión, pero que son también muy necesarias para el contexto organizacional y que se piden mucho también en los requisitos. Esto que nos dicen es que tienes que ser proactivo, o es que tienes que ser extrovertido, etc. Entonces, como les decía anteriormente, en lo posible siempre es importante demostrar que uno posee habilidades interpersonales, que uno es carismático, que uno sabe hablar bien, que uno se expresa bien, que uno es que es hábil hablando, que es hábil expresándose. Siempre es mejor responder que se puede o se prefiere trabajar en grupo que individualmente. Y esto a mí me pasó particularmente, es una anécdota. Yo estaba en una entrevista y pues me preguntan, dentro de las cosas que me preguntan, porque siempre también lo suelen preguntar, ¿cómo preferirías trabajar? ¿En equipo o individualmente? En ese entonces, era de mis primeras entrevistas, yo respondí que me gustaba trabajar solo. Porque realmente es así, o sea, yo soy un poquito individualista en ese sentido. Entonces, por supuesto, el entrevistador me miró como un poco raro, como que eso no es lo que debería responder. Y cuando tú le pones un poco de lógica, tiene mucho sentido porque pues, vas a una empresa a reunirte con otras personas y a trabajar con otras personas, incluso de una misma dependencia. Entonces no puedes decir, es una pregunta trampa, pero a la vez es muy obvia para hacer trampa. No puedes decir que te gusta trabajar en solo porque vas a trabajar la mayor parte de tu tiempo probablemente en equipo. Así que es importante tener eso en cuenta. La adaptación al cambio, la orientación a los resultados, la actitud frente al fracaso son competencias genéricas a menudo muy solicitadas por la empresa y en general para la vida. La adaptación al cambio, es decir, la flexibilidad que yo tenga para adoptar un comportamiento frente a un problema, porque esto básicamente se refiere a los problemas que se me puedan presentar o a las situaciones en la empresa, y cómo yo tenga la capacidad de cambiar el switch. Es decir, bueno, no me funciona de esta manera, lo hago de esta otra. La orientación a los resultados, qué tan claro y qué tan concreto puedo tener yo un objetivo de la empresa, un objetivo instrumental, se llama eso. Es decir, unas metas, unas actividades, la capacidad que yo tenga de planificar mis actividades, juega muy en cuenta, o sea, tiene muy en cuenta a la hora de valorar este tipo de cosas en la entrevista. Y el entrevistador tiene una forma bastante particular de preguntar este tipo de cosas. Tú no te das cuenta cuando te las preguntan. Simplemente tú crees que tienes el control de la entrevista, pero en realidad eso es lo que él te está haciendo creer. Hay algunos que son bastante, ¿cómo decirlo?, habilidosos para eso. De un momento a otro te salen con una pregunta que tú no te esperas y te corchan. Pero básicamente ese es el objetivo. Si sales bien de allí, eso quiere decir que le dejaste una buena impresión. La actitud frente al fracaso también es muy importante. ¿Cómo valoras tú tu desempeño frente a una situación en la que no lo hiciste del todo bien? Te vas a derrumbar
o simplemente vas a asumirlo como un aprendizaje más, como algo de lo que pudiste aprender algo, algo de lo que pudiste sacar algo y que sirvió para hacerte mejor profesional. Demostrar que se puede ser creativo e innovador también. Las empresas te piden mucho creatividad, innovación, etc. Es que casi es una regla. Y pensamiento autónomo, crítico, planificación y gestión del tiempo. Esto ya lo hablábamos. Hay gente que cree que no es bueno o no es muy recomendable sugerirle cosas al entrevistador, pero en realidad sí lo es, porque eso demuestra iniciativa. Demuestra que yo soy, no solo que estoy interesado en el tema y en lo que me está compartiendo, sino que tengo una opinión propia. A los reclutadores les gustan las personas que son líderes, porque eso significa un potencial jefe o una persona que sea capaz de gestionar un grupo, un equipo de trabajo. Así que suelen ser muy enfáticos en esto del liderazgo. Vamos a mirar otra entrevista, vamos a analizar otra entrevista que también pues, nos puede dar una perspectiva un poco distinta de cómo son las entrevistas de trabajo. Esta me parece que estuvo mucho mejor que la anterior, mucho mejor diseñada en realidad y las respuestas son mucho más coherentes con lo que se está preguntando y son preguntas que en realidad suceden en un contexto laboral. Más allá de los estereotipos de háblame de ti, a qué te dedicas, etcétera, que estas son preguntas bastante cliché, ya no se hacen o se hacen muy poco. Mi nombre es Michelle Llosa y bueno, soy la persona a cargo hoy día sobre tu entrevista de trabajo al puesto de practicante comercial en la TAM. Te comento que este puesto es muy relevante para nosotros ahora que estamos aperturando 2 vacantes en esta área y quisiera que me cuentes acerca de ti, acerca de tu trayectoria, tus estudios. Claro, mira, mi nombre es Pablo Ayala, yo tengo 23 años, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en la UPC, estoy en la sede de San Isidro y me encuentro actualmente en el 7º ciclo de mi carrera. Bueno, para comentarte, me considero una persona proactiva, me considero muy comunicativo y muy solidario. Mi experiencia laboral la empecé en el Kentucky Fried Chicken atendiendo a clientes en la parte de producción. Me pedía mucho lo que es trabajo bajo presión y creo que pude dominarlo a través del tiempo en el año que estuve trabajando en esa empresa. Luego de un tiempo postulé al banco de crédito y estuve como promotor de servicios, mejor conocido como cajero. Me medían ahí por un tema de indicadores de ventas y era también bastante atención al cliente. Entonces creo que la parte comunicativa me iba muy bien, al menos y la parte de empatía sobre todo, ¿no? Okay. Y bueno, finalmente la última experiencia laboral que he tenido es la de trabajar como practicante de experiencia del cliente en Bambif. Y en esa área puedo desarrollar un poco lo que es el manejo de indicadores, manejo en Excel, todo lo que es ofimática y bueno, algunos otros proyectos que también iban a ser surgiendo en el camino. Ok, te comento que una de las principales competencias que buscamos en las personas en el área comercial y más con tu puesto que estamos buscando, el comercial, es la de comunicación efectiva, porque es importante mantener una relación en todos los ejes y en todas las personas de nuestra área para poder llegar y lograr las competencias necesarias y las metas que hemos programado para este semestre en esta área. ¿Podrías contarme alguna anécdota o algún suceso en el cual hayas podido usar esta competencia? Por supuesto. Justamente creo que de repente la tema de comunicación efectiva la he tenido tanto para el Kentucky como para el BCP, sobre todo por el tema de estar con bastante comunicación con el cliente, pero si lo vemos de otra perspectiva, diría que lo apliqué netamente en Bambif, en el área administrativa, siendo practicante. ¿Por qué? Porque desde un inicio, como toda área, a veces una persona que se integra encuentra ciertas deficiencias en un proceso que le gustaría mejorar.
Entonces es ahí que traté desde mi punto de vista, consideré lo más correcto empezar a investigar un poco acerca del área, cómo se iba realizando el proceso, y una vez de ello traté de implementar un plan de mejora. Obviamente no solo se iba a quedar en que yo de repente lo proponga, sino también tenía que explicarlo no solamente a mi jefe en turno, sino a un cierto comité o áreas administrativas que estaban involucradas. Entonces, ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo llegaste a hacer todo tu planeamiento? todo empezó a raíz, como te comento, de cuando ingresé al área. Me tenía las funciones que iba realizando día a día, pero encontraba ciertas deficiencias que de repente no se habían levantado anteriormente. Entonces, yo consideré que lo mejor era de repente optimizar algunos procesos en la parte del trabajo que nos podían ayudar como equipo. Investigué y traté de comentárselo directamente a mi compañera que era analista y me estuvo ayudando con el tema de la investigación. Una vez que ya tenía investigado todo el tema de la información, elaboré un plan de mejora y ese plan de mejora se lo presenté a mi jefe. Entonces, él a su vez me permitió tener una comunicación directa con el encargado de las áreas de canales, donde se le presentamos el proyecto y yo era el encargado de explicarlo. Algo que sí me sorprendió bastante y me gustaría comentarlo es que pude tener una comunicación muy efectiva, no solo con mi jefe, sino con el gerente o subgerente del área. Algo que de repente no se ve normalmente porque existen ciertas brechas entre puestos de trabajo. Lograste mantener una estructura horizontal con tus demás. Correcto. En realidad en esa parte sí me ayudó bastante porque muy aparte que también me dieron la confianza de poder expresar mis ideas y de repente algunos planes de mejora o recibí algunos feedback que podía de repente implementarlo en el proyecto, tenía una comunicación diaria constante con personas que estaban muy empapadas del tema. Entonces, ¿Y hubo algún resultado que ayudó a tu organización o a tu área? por supuesto, y es algo que de repente me siento orgulloso y que también justo de repente lo van a poder ver en el currículum, que es el proyecto de experiencia del cliente, que al final se ha estado implementando y ya se viene implementando desde 2017, justo 2 meses antes de que yo me pueda retirar de la empresa por motivos académicos. En realidad se puso en marcha el proyecto y actualmente, y porque tengo comunicación con el equipo de mi área o con mi ex equipo. Tengo acá, tienes una carta de recomendación importante que veo. Sí, justamente ahí ellos también hacen mención del proyecto, que en realidad yo no lo considero de repente no tan solo un proyecto mío, sino también del equipo, porque ellos son el principal motor que me dieron la confianza para poder desarrollarlo. ¿Y tienes alguna cifra que consideres tú en el indicador que haya podido elevarse? Por ejemplo, el tiempo de respuesta se redujo de 10 minutos a 5 minutos, que era, de repente uno todavía lo sigue viendo como que es muy elevado, pero para ese momento ha sido una gran reducción y le redujo cosas a la empresa. Bueno, sí, para nosotros como Latam, reducir de 10 a 5 minutos en cualquier proceso realmente nos ahorra no solo tiempo, sino realmente mucho dinero. Claro, entonces sí, justamente lo que me gusta es eso, que de repente a raíz de proyectos pueda estar brindando cierta comunicación con todas las áreas correspondientes, ¿no? Ok, bueno, estaremos revisando tu CV y cualquier cosa, la oficina de recursos humanos estará llamando. Perfecto, Okay. muchas gracias. Gracias. Bien, chicos, esta entrevista estuvo muchísimo más enfocada en lo que nos interesaba y en lo que me interesaba a mí, particularmente mostrarles. Fíjense que en ningún momento se abordó el tema de háblame de ti o a qué te dedicas o etcétera. Esas son preguntas que ya no se suelen hacer. O si se hacen básicamente para romper el hielo. ¿Qué pudieron notar esta vez en esta otra entrevista? ¿Alguien que me diga? A ver, alguien que me diga qué pudo notar esta vez en la entrevista. Bueno, pues yo noté que el muchacho estaba muy seguro y confiado en todo lo que decía, estaba seguro de las respuestas que daba. Ok, vale, sí. Bueno, realmente eso te lo da el hecho de estudiar y de prepararte para para la entrevista. Realmente no tienes ninguna razón para dudar si tú haces lo que tienes que hacer. El problema es que no hagas lo que tienes que hacer. Y se notaba, por supuesto, que incluso parecía que
que esperaba las preguntas. Bueno, por supuesto, es un roleplay, pero a la vez también puede ser un efecto de tú estudiar todo lo que la empresa está buscando, todas las vacantes, perdón, los requisitos que la empresa está buscando del candidato. En general, el discurso se basó en la experiencia previa del estudiante, del practicante, porque, bueno, era un practicante, así que se basó, pues, por supuesto, en poner a prueba qué tan buena fue esa experiencia y qué tan buenas eran las capacidades que tenía el candidato y, pues, por supuesto, qué tanto se compaginaban con los requisitos que tenía la empresa, que estaba buscando la empresa. Y bueno, finalmente, un último video que también me parece importante mirar, revisar, y es que este que nos habla de las preguntas y respuestas más frecuentes de una entrevista de trabajo. En vez de pronto de presentárselas, me gustaría más bien que viéramos un video que nos ilustra de estas preguntas y respuestas más frecuentes. O sea, cómo podemos responder y cómo no debemos responder. Buenos días. Pasen, por favor. Bueno, pues este es el lugar donde trabajo. Aquí es donde tienen lugar las entrevistas. Aquí me siento yo y ahí ellos. Nos damos la mano, bueno, aunque hay quien me da un par de besos o una palmadita en la espalda. Lo que intento hacer siempre son preguntas abiertas sobre 4 temas fundamentales: formación, experiencia, datos personales y características propias de la oferta. No hay 2 entrevistas iguales. Lo que sí que hay es una serie de preguntas tipo que se repiten. Deberían traer preparadas al menos las siguientes. ¿Qué es lo que le decidió a elegir sus estudios concretamente? Pues fue para lo que me dio la nota. Es vocacional. Me gusta desde siempre. ¿Piensa seguir estudiando? Hombre, yo creo que con una carrera ya vale, ¿no? Ahora lo que toca es currar y ganar dinerito, que ya desde la guardería ya vale. Sí, claro. Bueno, en la medida que el trabajo me lo permita. Lo ideal sería realizar cursos relacionados con el puesto que esté ejerciendo. Pero sí, uno nunca deja de formarse. Resúmame su experiencia laboral. ¿En qué ha trabajado hasta ahora? ¿Relacionado con esto? Nada. Es que yo estoy estudiando y soy de los que piensan que cada cosa a su momento. Pero eso es bueno, porque eso es moldeable. En las prácticas tuve la oportunidad de aprender mucho de muchos aspectos diferentes. Además, hacerlo en una empresa tan buena, con tan buenos compañeros, fue una suerte. ¿Qué opina de su anterior jefe? Pues que no tenía mucha idea de lo que hacía, la verdad. Un buen profesional y confiaba mucho en mí. ¿Cuáles son sus expectativas salariales? Hombre, pues cuanto más mejor, ¿no? La vida está... Yo creo que puedo aportar mucho a la empresa. Las retribuciones estarán ya fijadas por niveles. Estoy segura de que esto no será un problema. ¿Cómo se definiría usted mismo? Pues como un hombre independiente, que no se fía de los que vienen por ahí con una sonrisa. Trabajador, sociable y muy positivo. ¿Cuáles son sus aficiones? Pues aficiones en general no tengo. Ver la tele, quizá. Practico deporte. Me gusta el cine. Viajo lo que puedo e intento sacar tiempo para cursos de cosas nuevas. ¿Por qué le interesa este trabajo? Yo lo que quiero es trabajar y tener mi sueldo a final de mes. Lo demás ya, por lo que sé de la empresa, me gusta su cultura y las funciones del puesto se adecúan bastante a mi perfil. O sea que me veo aquí y me veo feliz aquí. ¿Prefiere trabajar solo o en equipo? Solo. No me gustan los grupos. La mayoría de la gente de este país es mala trabajando. Depende del proyecto. Me gusta mucho trabajar en equipo, pero entiendo que hay funciones que competen con uno solo. Bueno, pues ánimo. Mucho ánimo.
Bueno, ahí se alcanzan a cubrir las preguntas como más frecuentes, no todas, porque hay muchísimas, pero digamos que algunas más frecuentes son cuánto te quieres ganar, por qué deberíamos escogerte a ti, por qué te interesa este trabajo, etcétera. Y para todo eso, pues nos podemos preparar también, por supuesto. Existen, así como este video, existen millones diversos en YouTube y en otras plataformas, en Internet en general, hay mucha información sobre esto, así que no hay excusa para no prepararse. En realidad, se pueden preparar muy bien si así lo quieren. Y me parece que si hay un mensaje que yo quisiera dejarles en este proceso, en este taller, es eso. La preparación lo es todo. La preparación nos dará seguridad, la preparación nos dará la tranquilidad que necesitamos para que las ideas fluyan. La preparación nos dará la planificación necesaria para compaginar bien esos requisitos que me están exigiendo con lo que yo necesito demostrar, etcétera. Entonces, eso sería básicamente el mensaje final que me gustaría dejarles. No siendo más, bueno, muchas gracias, chicos, por la atención. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si hay algo que quieran aportar, algo que quieran comentar al final. Bueno, la verdad es que es un tema bastante complejo. No sé, no creo que no hayan preguntas, pero bueno, si cualquier cosa les surge alguna pregunta, alguna duda, no quieren hacerla ahora, se les ocurre después, pues les dejo mi correo. Ahí me pueden escribir, me pueden enviar la pregunta o lo que sea que quieran consultar, y pues con mucho gusto yo les respondo. Ahí está mi correo. Pues no siendo más, muchas gracias, como les dije, por la atención. Gracias al profe por la invitación. La verdad es que, bueno, espero que hayan aprendido algo de este taller, de este tema, que es muy interesante realmente. Deseo que les vaya excelente en sus prácticas, en la búsqueda de su lugar de prácticas, en esta nueva experiencia que van a iniciar, y que, como se los dije en un principio, es fundamental para la vida de todos nosotros. Cuentan conmigo, como les dije, si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de dificultad, ahí me pueden contactar. Eso sería básicamente todo. José, muchas gracias. Yo, bueno, les digo a los muchachos, desde ya entonces, por favor, terminar de armar su hoja de vida. Si tienen alguna duda, pues ahí está el correo de José. Y si no, me la envían pues lo antes posible, ya que pues, estamos sobre el tiempo para el tema de la búsqueda de lugares de práctica. Entonces, quedo atento a eso. Gracias por su tiempo y cuando esté la grabación la monto para pues, que puedan revisar cualquier cosa que les haya quedado en el aire. Entonces, pues, Así es, pero bueno. José, muchas gracias nuevamente y jóvenes todos, pues que tengan buena tarde y que Dios los bendiga. Listo, con todo el gusto. Dale, con mucho gusto, Daniela, con mucho gusto, Erika.